Buenos días. Muy bien. Bien, tenemos la exposición. No sé si ya está la compañera. Sí, buen día, ingeniero. No se preocupe. Bien, voy a darle permiso para que pueda compartir. Ya está. Puede comenzar. Sí, se logra ver, ¿verdad? Sí, se logra ver. El patrón de estrategia. Ya. Bueno, buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Yo voy a exponer sobre el patrón de estrategia. Un concepto que tenemos dice que el patrón de estrategia es un patrón de diseño de comportamiento que nos permite definir de una familia de algoritmos, colocar cada uno de ellos en una clase separada y hacer sus objetos intercambiables, es decir, que en el momento de ejecución podemos elegir qué estrategia elegir. Su uso. Un algoritmo usa datos que los clientes no deberían conocer y podemos usar este patrón para evitar exponer las estructuras de datos complejos o dependientes del algoritmo. Podemos usarlo como un método de seguridad también. 2. Una clase define muchos comportamientos y estos se representan como múltiples sentencias condicionales en sus operaciones. Y en vez de tener muchas condicionales, que eso sería un código demasiado largo o tampoco es algo bueno utilizar así. Entonces podemos mover las ramas de estos a su propia clase de estrategia. También en muchas clases relacionadas solamente difiere su comportamiento y las estrategias permiten configurar una clase con un determinado comportamiento de entre muchas posibles. Por ejemplo, podemos decir que tenemos un equipo de fútbol y cada jugador tiene su distinto comportamiento. Uno se dedica a defender, otro se dedica a atacar, y el arquero debería de atajar, ¿no? Entre los participantes que tenemos el interfaz, y para todos los algoritmos soportados, el contexto usa la interfaz para llamar al algoritmo definido como con estrategia concreta. Y la estrategia completa implementa un algoritmo utilizando la interfaz estrategia. En el contexto, está configurado como una estrategia contexto que mantiene una referencia de la estrategia y debe definir un mecanismo que permita a la estrategia acceder a sus datos. Aquí podemos ver unas ventajas. No lo puedo. Puede intercambiar algoritmos usados dentro de un objeto durante el tiempo de ejecución, como lo venía diciendo. También podemos aislar los detalles de implementación de un algoritmo en el código que se utiliza. Y podemos introducir nuevas estrategias sin tener que cambiar el contexto. Podemos utilizar muchísimas estrategias sin tener que intercambiar el contexto. Aquí podemos ver la estructura. Ahí vemos el contexto, la interfaz y la estrategia contexto, ¿no? En el contexto vemos que tiene una set de estrategia que nos hace utilizar el interfaz de la estrategia, y donde en la estrategia tengo yo una operación y esa operación se realiza en todas las estrategias contexto, ¿no? Ahora, el problema y el contexto. El problema, definir una familia de algoritmos, encapsular cada uno y hacer intercambiables. Esta estrategia nos permite que el algoritmo varíe independientemente. Entonces, yo tengo un caso de uso llamado categoría, que es parte del problema de mi primer parcial. Estoy aplicándolo en mi primer parcial, en el cual estaba usando la base de datos MySQL. Pero, ¿qué tal si queremos usar distintas bases de datos o dos a la vez? Entonces, ese es el problema planteado para resolver. La solución, entre las ventajas de utilizar este patrón, es que facilita la organización de las clases, centraliza la usabilidad y también faculta desarrollar para agregar capas a la estrategia principal que serán replicadas en todas las demás estrategias que se inyecten. Esta es la estructura del problema
que yo estoy planteando, el caso de uso, que sería categoría. Tengo la presentación, el negocio, el dato, y aquí estaría el contexto, que sería la conexión, donde utilizo el set de estrategia y hago uso de la estrategia conexión, que sería la interfaz. Abro una conexión con ese método y estoy utilizando MySQL y Postgres como estrategia. Ya, hay un segundito, Ewe. Lo que la compañera está haciendo es que, por ejemplo, lo que está haciendo es que su sistema pueda funcionar ya sea con una conexión a MySQL o que ya sea con una conexión a Postgres, ¿no? Entonces, en tiempo de ejecución, ella podría definir con cuál base de datos trabajar, ¿no? Sí. Con cuál, perdón, gestor de base de datos trabajar, ¿no? Porque eso ocurre, ¿no? Muchas veces, si usted desarrolla una aplicación, un sistema genérico, vamos a suponer un sistema de ventas, y hay empresas que le van a decir, no, yo trabajo con MySQL, o sea, quiero que su sistema funcione maravilloso MySQL. O otra empresa le dirá, no, yo quiero que su sistema funcione con Postgres, ¿no? ¿Y qué pasa si hay otra empresa que dice, no, nosotros aquí trabajamos con SQL Server? Entonces, ¿qué tendría que hacer si usted tiene que trabajar con SQL Server? O sea, una empresa le pide, ¿no? Lo único que tiene que hacer es aumentar una subclase, una estrategia, ¿no? Ya sería SQL Server, ¿no? Y nada más, ¿no? Todo lo demás, la conexión va a seguir siendo la misma, ¿no? Todo lo demás sigue siendo la misma. Lo único es, aquí está definiendo una estrategia para hacer la conexión a la base de datos o gestor de base de datos que corresponde. ¿No es cierto? Sí. En ese sentido, me parece muy, muy interesante porque si no, usted tendría que crear un sistema, completo con SQL Server, un sistema completo para Oracle, un sistema completo para MySQL, y esa no es la idea, ¿no? La idea es de configurar ya no más rápidamente en cualquier gestor de base de datos para que trabaje su aplicación. Sí. ¿No es cierto? Muy bien. Lo que se podría mejorar tal vez a esto que usted está presentando es al mismo tiempo aplicarle a esta conexión, aplicarle, me fue el nombre ahorita, Singleton, ¿no? Ok. ¿Es cierto? Entonces, cosa que siempre agarre una sola conexión, un solo objeto de la clase de conexión, pero no hay problema eso. Yeah. Eso se podría aumentar o mejorar. Ok. Yeah. Pasando al código, como estábamos viendo la conexión, la estrategia de conexión, ¿no? La interfaz. Entonces, yo cuando hago de conexión, por ejemplo, este es el contexto, yo hago set de estrategia y elijo en el momento de ejecución qué gestor de base de datos utilizar. Por ejemplo, ahorita estoy utilizando el PostgreSQL. Aquí tengo el interfaz, que sería abrir conexión. Y aquí básicamente vemos que solamente hago el llamado y hago una implementación de la interfaz que es estrategia conexión, y lo demás solamente es la configuración, que eso varía dependiendo de qué gestor de base de datos, ¿no?, estemos utilizando. Entonces, yo ahorita estoy utilizando el Postgres. A ver, vamos a ir a la interfaz. Ahorita yo estoy utilizando Postgres. Y, por ejemplo, voy a añadir no sé, agregar. Y agrego. Y eso básicamente es en Postgres. Ahora, si utilizo, por ejemplo, MySQL, al momento de ejecución es lo único que yo estoy cambiando, lo demás se mantiene. Entonces yo voy a utilizar MySQL y recargo. Y aquí vemos que los datos son distintos, ¿no?
Entonces ahí estarías utilizando llama y SQL. Perfecto. Sí. Eso sería, ingeniero, patrón de estrategia. Patrón de estrategia. A ver, vamos a su diagrama genérico, un segundito. Ya. Genérico. ¿Este o el...? No, es el genérico, sí. Ah, ya. Pero muéstramelo. Ajá. Ya. Aquí tenemos una cosa es el set de estrategia y otra cosa es el que ejecuta la operación, ¿no? Sí. Entonces, a ver, un ratito ahí, ¿no? Quiero que me muestre en su contexto. Primero me diga cuál es su contexto. Sí. Lo primero que quiero que me diga cuál es su contexto, cuál es la estrategia y cuáles son las estrategias concretas, ¿sí? Para que sus compañeros vayan entendiendo o vayamos comprendiendo todo. Muéstrenos en su diagrama primero y después nos muestran su código. En mi diagrama, ¿se logra ver, verdad? Sí, se logra ver. Ya. En mi diagrama el contexto sería la conexión, o sea, el de conexión debería de decir. Ya. Y mi interfaz sería, o la estrategia, estrategia conexión. Ya. Entonces, solo abro la conexión. Y Ya. entonces el contexto estrategia sería, no, la estrategia concreta sería la de donde elijo qué gestor de base de datos utilizar. Ok, perfecto. Ahora, vamos otra vez a su diagrama genérico. En su diagrama genérico tenemos set estrategia y dos summations. A hacer alguna cosa, ¿no? Sí. A ver, alguna operación, ¿no? A ver, y en las estrategias tenemos hacer operación y en las estrategias concretas tenemos hacer operación. Muéstreme esos métodos en su diagrama primero. Después vamos a ir a su código. Ya. Entonces, la operación que realizo es abrir conexión. Ajá. Y en la estrategia también realizo el abrir conexión y para los demás también. Esa sería la operación a realizar, ¿no? Ya, aquí en conexión, en la clase conexión, ese abrir conexión, lo que va a hacer es llamar a abrir conexión de las estrategias, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Muéstranos en su código el abrir conexión y set estrategia de su clase conexión. De la clase conexión. Sí. Ya. Entonces yo aquí estoy haciendo el set de estrategia y aquí abro la conexión. Aquí en el momento de hacer set de estrategia conexión, utilizo la estrategia a elegir y aquí abro conexión. Y esta conexión me dirige a estrategia Ya, conexión. pero ¿cuál es? ¿No debería estar creando el objeto en el set de estrategia acá? Usted lo está creando en el constructor, ¿no? Sí. Aquí hago set de estrategia y creo la estrategia. Estoy haciendo ya. Ya, pero en el set de estrategia es donde debería construir el objeto, ¿no? ¿Dónde debería abrir la conexión? No. No, a lo que me refiero, tal vez ya, le está pasando, ya, ok, el constructor le está llamando al set de estrategia, ¿no? Le está pasando Sí. la estrategia con la cual va a trabajar, ya, ok. Sí, en el momento de ejecución. Sí, está bien, ya. Sí, eso sería en la parte del contexto. El constructor, sí, ya, el contexto. Y abrir conexión, usted está llamando de acuerdo a la estrategia, no, sigamos De conexión. de conexión. Entonces, abrir conexión está llamando ya dependiendo de la estrategia que usted ha elegido, acá, ¿no? Dependiendo de la estrategia que ha elegido, usted está ejecutando su abrir conexión. Sí, depende de la estrategia que yo utilice, entonces abro una conexión. Ahora una conexión. Pero fíjese, usted aquí está definiendo con cuál estrategia trabajar y aquí es abrir conexión. Entonces, cualquier estrategia, lo único cambio que usted tiene que hacer es acá. ¿Sí?
y después el abrir conexión va a ser el mismo, ¿no? O sea, no tiene que hacer ningún cambio ahí en ese código, ¿no? Sí. Entonces usted puede aumentar N estrategias, no hay problema, pero este abrir conexión va a seguir siendo el mismo, ¿no? Se va a ejecutar igual. Perfecto. Vamos a su clase estrategia de conexión. Esto no es necesario, la verdad es que estaba haciendo pruebas. Aquí lo único que en el interfaz, como bien vimos en el abro conexión. Ya. Solamente abro la conexión y la estrategia de conexión ya se encarga bueno, al abrir la conexión se encarga de utilizar la estrategia que yo he elegido, ¿no? Elegido, claro. Y aquí tengo la estrategia de MySQL, donde lo único que hago es llamar la base de datos, hacer todo el proceso y abro la conexión y llamo al MySQL. Ok. Tenemos estrategia Postgres. Ajá. Y lo mismo pasaría en PostgreSQL. Ok. Usted define en la set de estrategia, usted define con un objeto de cuál clase va a trabajar, ya sea de Postgres o ya sea... Sí, el único cambio que yo debería realizar para utilizar un gestor de base de datos distinto sería aquí. Aquí, cambiar nada más, ¿no? Decir un nuevo objeto de una estrategia que usted haya elegido y el abrir conexión, todo lo demás sigue funcionando igual. Sí. ¿No? Perfecto. Muy bien, está muy bien hecho. Sí, está muy bien. Ahora sí. ¿Alguna duda que tengan los compañeros? No sé si tiene alguna duda sus compañeros. ¿Alguna pregunta en cuanto al patrón estrategia? Sí, no es sobre el patrón estrategia, sino sobre sus clases concretas. ¿Se podría aplicar el patrón plantilla? Ajá. Se podría aplicar el patrón plantilla y estrategia al mismo tiempo, ¿no? Siempre y cuando exista algún código repetido en ambos, ¿no? A ver, muéstrenos su abrir conexión de Postgres. No. No, de Postgres. Ya. Ahora, en este abrir conexión, si hubiera aquí algunas líneas de código que son similares, que es totalmente igual a abrir conexión MySQL, muéstranos. Ese es. Ya. Ponga Postgres un ratito. La verdad que el cambio se realiza solamente casi en esto y en básicamente la conexión. En la conexión. Entonces, se podría aplicar el método plantilla al mismo tiempo, ¿no? Sí, también. Sí, se podría aplicar estrategia y plantilla, ¿no? ¿Plantilla para qué? Para factorizar. Todo el proceso de abrir conexión, tal vez, ¿no? Todo el proceso, o sea, para factorizar esto, ¿no? Se podría utilizar. Ok, muy bien. No sé si alguna otra pregunta. Ok. Bien, entonces la estrategia es con qué gestor de base de datos voy a almacenar, ¿no? ¿En qué gestor de base de datos almacenar? Esa es la estrategia. Sí. ¿Sí? Entonces, fácilmente, mire, su sistema está funcionando ahorita con MySQL Postgres. Una empresa dice, no, yo no trabajo con MySQL Postgres, quiero que mi sistema funcione con SQL Server. Perfecto, no hay ningún problema. Lo único que tiene que hacerle es crear una estrategia concreta que le va a llamar SQL Server. Nada más, y su sistema ya funciona para SQL Server. ¿No es cierto? Sí, las estrategias a utilizar pueden ser muchísimas. Eso no tiene un límite. No tiene un límite, ¿me entiendes? Es más, hasta yo podría usar un patrón de estrategia hasta para, a ver, y esto es lo que me ocurrió una vez, ¿sí? Hasta podría utilizar para la presentación. ¿Sí?
hacer una presentación distinta, ¿no? Unas presentaciones distintas, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que me pasó una vez? Una empresa tenía un software, un ERP, y la empresa dijo, yo no quiero que mi sistema que le compre a usted lo vea en la tiendita de Doña Tomasa. Nosotros somos una empresa grande y no quiero verlo. Entonces, ¿qué había que cambiar? La interfaz, nada más. Todo lo demás no había problema, pero era la interfaz, ¿no? Entonces ahí se podría utilizar una estrategia, simplemente para cambiar la interfaz, ¿no? Okay. En este caso está usando una estrategia, o el patrón estrategia simplemente para la conexión. Perfecto. Es más, ¿qué haría usted para no estar cambiando ahí en el código? Muéstranos su código, si usted set estrategia en conexión. ¿Qué haría usted para no estar cambiando acá, por ejemplo? Agregaría una interfaz, un botón donde Ya, pueda puede ser al inicio, sí, pero también podríamos tener un archivito .ini, ¿no? Que diga uno con MySQL y dos, qué sé yo, SQL Server, 3 pobres, ¿no? Entonces, usted lo configura, ese archivito .ini, y aquí define la set estrategia de acuerdo a ese archivito .ini, ¿no? Puede ser. Para no estar cambiando cada vez que ingresa, ¿no? Por ejemplo, un sistema serio no puede estar cambiando, el usuario no puede decidir con cuál gestor, ¿no? Sí. Ok. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok. Eso es todo. Ok, gracias. Entonces usted ya puede subirlo. Okay. Permítame un segundito, voy a verificar. Usted es Ewer, ¿no? Sí. Muy bien, Ewer. Método plantilla. No sé si está el compañero Rodríguez Salazar Oscar. Tenía que hacer modificaciones. Presente, general. ¿Lo presento desde el PowerPoint o directo el código para que pueda ver los cambios que realice? No, todo de nuevo desde el PowerPoint. Está bien, general. Buenos días, ingeniero. Voy a hablar sobre el método plantilla. ¿Qué es el patrón de diseño plantilla? Es un patrón de diseño de comportamiento que define el esqueleto de un algoritmo en una superclase, pero que permite que las subclases sobreescriban los pasos del algoritmo sin cambiar la estructura. La estructura del patrón plantilla consiste en una clase abstracta que define tanto atributos como métodos. Entre los métodos se distingue uno de ellos, el cual es el método plantilla, y los métodos abstractos, los cuales son los que son llamados dentro del método plantilla, los cuales permiten que cuando se crea una clase concreta a partir del método plantilla, de la clase abstracta, se pueda redefinir, o en este caso cada subclase va a sobreescribir los pasos que va a realizar cada método, dependiendo de qué dependiendo de qué clase concreta se esté implementando. La aplicabilidad permite que los usuarios extiendan únicamente los patrones particulares del algoritmo, pero no todo el algoritmo o su estructura. Permite convertir un algoritmo en una serie de pasos individuales que permitan extender fácilmente en subclases. Tercero, puede ser utilizado cuando se tengan muchas clases que contengan algoritmos casi idénticos, pero con algunas diferencias mínimas. Y cuarto, también puede elevar los pasos con implementaciones similares a una superclase, eliminando la duplicidad de código. La implementación. Primero se tiene que analizar el algoritmo si este mismo permite ser dividido en una serie de pasos.
Además que se tiene que considerar qué pasos son comunes entre todas las clases y cuáles serán únicos para cada clase individual. Se debe de crear una clase abstracta, un método plantilla y un grupo de métodos abstractos, los cuales sean llamados dentro del método plantilla, para que cada uno tenga implementaciones únicas dependiendo de qué clase concreta se esté implementando. Como tercer paso, no hay problema en que todos los pasos acaben siendo abstractos. Sin embargo, puede haber la posibilidad de que existan algunos que tengan una implementación por defecto. Ahora, al crear cada nueva subclase concreta, se debe implementar todos los métodos abstractos y que además cada uno debe poder sobreescribir algunos métodos opcionales. Ahora, con respecto a mi ejemplo de software que había implementado, era del graficador de diagrama C4. Mi método plantilla es el método dibujar y mi método abstracto es el método dibujar forma, debido a que cada figura de un diagrama C4, su estructura interna, además, sí que muestra los diagramas, digamos, como por ser el nombre, el estereotipo y la descripción, son iguales para cada algoritmo, perdón, para cada figura. Ajá, vamos a entender un ratito. A ver, vamos a su diagrama genérico de plantilla. Ahí está. Ok. En su clase abstracta me va a mostrar cuál es el método plantilla y cuál es la operación, ¿no? Sí. Un método abstracto. Y los métodos, ¿cuál es el método abstracto? O sea, en este caso nosotros le llamamos método plantilla, ¿no? El método plantilla. Y me muestran el método abstracto cualquiera, ¿no? Bueno, creo que tiene uno, ¿no? Que es dibujar, ¿no? Ok. ¿Y cuál es el método abajo? Entonces, muéstrenos. A ver. Ya, correcto. Aquí está mi clase. No, en su diagrama de clase. Al diagrama de clase. Ya, ahí. ¿Cuál es el método plantilla ahí? El método plantilla es el método dibujar. Ya, ese método dibujar. Ya, ¿y cuál es el que se va a ejecutar dentro de dibujar? Es dibujar forma. Dibujar forma. Ya que es lo único que cambia a medida que van cambiando cada diagrama, lo único que se altera entre cada diagrama es la figura de cada uno de los diagramas, pero su estructura interna no. Ya, vamos a su código, muéstreme la clase figura y me muestra el método template, o sea, el método plantilla. Aquí está mi clase abstracta llamada figura, con todos sus atributos, con todos sus métodos que son necesarios para dibujar. Y aquí está mi método plantilla, que lo denominé dibujar, como había dicho anteriormente. Aquí están todos los pasos que factoricé de los otros tipos de diagramas, los cuales son de dibujar su estructura interna, que son tanto el estereotipo, la descripción y el nombre. Todo lo factoricé aquí en la clase plantilla, y lo único que cambia es el método dibujar forma. Como se puede ver, es un método abstracto, sin implementación en la clase abstracta. Y cada una de las clases individuales lo único que hace es extender de la clase abstracta figura, y lo único que hace es que sobrescribe ese método, dibujar, ¿verdad? Dibujar forma. Ok, entonces la única diferencia que hay entre una subclase es el dibujar forma, ¿no? Exacto. Ya. A ver, lo voy a ver, ejecútelo. Aquí está. Como puede ver, todo lo que tiene, toda su estructura interna de los diagramas son idénticos. Nombre, estereotipo y descripción. Pero lo único que cambia a medida que va cambiando el diagrama es su estructura, perdón, de su figura, digamos. La figura de una persona tiene esta forma, la dibuja de un software, de un sistema tiene esta forma. La figura de un contenedor tiene la forma como de un cono, perdón, como de un cilindro. Y así van cambiando, digamos, la estructura de cada forma a medida que va cambiando el diagrama. Pero su estructura interna sigue siendo la misma, así que por ello es que tomé lo que es idéntico y lo factoricé en la clase plantilla. Ok. Ahora sí, ¿no? Ahora sí ya está bajo el método plantilla, ¿no? Sí, exactamente. Ok. ¿Y de dónde lo está llamando? El contexto, muéstrenos. Aquí.
cuando dibujo cada forma, disculpe, ingeniero, aquí creo cada clase y la voy dibujando a medida, así que lo tiene que mostrar en el graficador. Ok, llama al punto dibujar, llama al método Plantilla. de plantilla, ¿no? Sí, Al sí. método plantilla. Y al método plantilla, dependiendo de cuál es, ya aplicará, ok. Aplicará una u otra forma para dibujar. Dibujar Pero forma. los pasos siguen siendo idénticos. Lo demás Así que sí es. se mantiene en el método Entonces, plantilla. ok. Un ratito ahí. Para todas las clases abstractas, este es común. Lo único que hace diferente es el dibujar forma. ¿Sí? Sí, ingeniero. Okay. Estamos aplicando entonces el método plantilla. Ok, perfecto. Bien, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta a sus compañeros en cuanto al método plantilla. En cuanto a código, en cuanto a diseño. Ok, creo que no hay preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Había un compañero que le había pedido que me haga método plantilla, pero de serie, ¿no? No sé si logró hacerlo o lo tiene para ahora. No recuerdo quién se anotó. Si no lo tengo registrado acá. ¿Sí? Usted es Rodríguez Salazar Oscar, ¿no? ¿El que es puesto ahorita? Sí, sí, ingeniero. Ok. ¿No está el compañero que le quiere hacer método plantilla? Ok. A ver, les voy a plantear un problema y quiero que me digan qué patrón podemos utilizar ahí. ¿Sí? Me permiten un segundito. Permítame un segundito. Okay. Pero un ratito. Muy bien. Ok. ¿Qué pasa si yo tengo este vector? No sé si logran ver mi pantalla. Y necesito ordenar este vector. Para ordenar este vector hay el método burbuja. Existe el quicksort. Porque sé si se escribe quicksort. Existe el shell sort. Si no me equivoco, así se escribe. Ok. En mi contexto, yo quiero en algún momento utilizar burbuja o en algún momento quiero utilizar quicksort. O sea, ¿qué patrón utilizarían para dar solución a esto? ¿Estrategia?
estrategia. Estrategia. ¿No es cierto? Sí. A ver, hágame un diagramita así, el diagrama de clase, no quiero... Hágame el diagrama de clase, no quiero código, no quiero nada, solamente el diagrama de clase del patrón de estrategia para esto. A ver, a todos. Podemos utilizar cualquier graficador. ¿Cómo sería su propuesta de diseño? A ver, si lo van haciendo conmigo aquí, voy a compartir mi pantalla. Aquí tengo mi diagrama de clase. No sé. A ver, no, ahorita no tengo el nombre para la clase abstracta, pero ahorita vamos a ver. Aquí colocamos un vector, puede ser. Y aquí está la dimensión, ¿no? Ordenar. Tenemos ahí Quicksort, perdón, burbuja. No, que diga aquí ordenar, ¿no? Tendríamos la clase Quicksort. Me esperan un segundito, por favor, en línea. Vayan haciéndolo ustedes. Disculpen, dijo que lo implementemos. No, solamente el diagrama lo quieren. Un diagrama no.
Ok, sigamos por favor. Mil disculpas por el pequeño incidente. Operación, ordenar, ¿no? Ok, entonces tendríamos ok, entonces tendremos una clase aquí, contexto, donde vamos a tener una operación que diga set estrategia, y donde vamos a colocar una estrategia, ¿no? En este caso, y otro, ejecutar la operación, ¿no? Ejecutar operación. Y tenemos aquí una agregación. ¿Sí? Eso sería, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa? Alguien dice, no, además de Quicksort hay Mailsort o Shellsort. Ok, simplemente creo una nueva estrategia. Pero el contexto sigue intacto, ¿no? Sigue funcionando. Todo mi sistema sigue funcionando. Simplemente aumento una nueva estrategia. ¿Sí? ¿Me entendieron? El hecho de aumentar una estrategia no tengo que cambiar absolutamente nada. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, jóvenes. El día lunes vamos a trabajar con los otros patrones. Sí, el día lunes vamos a trabajar con patrón prototipo, que está Flores Calleja, Mancilla Edson, y Composite, Ábalos Rolly, Núñez Luis Miguel. ¿Sí? Entonces el día lunes vamos a estar trabajando con prototipo y ese me fue el nombre ahorita, prototipo y Composite. Sí, que son dos patrones muy interesantes. Para el día miércoles me gustaría el patrón Memento. No sé si hay alguien que quiere apuntarse al patrón Memento. Yo, ingeniero. Ingeniero. Buenos días, Ya, ¿cuál es quisiera tu trabajar nombre? el patrón Memento. Buenos días. Odalis. No, pero la primera que me dijo, ¿quién fue? ¿Limachi? Sí, Sí. Ya, un Limachi Casa segundo. Odalis. Ya, Limachi Memento, ¿no? Sí. Limachi, ¿su nombre? Odalis. Ya, otra persona. Margarita Cerezo, ingeniero. Ya, Cerezo Margarita, le vamos a dar oportunidad entonces. Gracias. Cerezo Margarita. Entonces, estaríamos hablando para el día miércoles. ¿Sí? No para el lunes, para el día miércoles. ¿Alguna pregunta? Y voy a seguir dando más, ¿sí? Voy a seguir dando otros patrones. Ok, el día lunes voy a repartir otros patrones. Ingeniero, disculpe, ¿cuáles serían esos otros patrones? Está Builder, está patrón fábrica abstracta. ¿Sí? Ok, gracias. Ok, y hay muchísimo, muchísimo. Está transacción, está cadena de responsabilidad. ¿Ya? Entonces vamos a ir trabajando de a poco.
Eso es todo por hoy, jóvenes. Nos vemos el día lunes. El lunes tenemos prototipo y composite. ¿Sí? Muy bien, es lo que quería terminar hoy, era con plantilla y estrategia. Disculpe, ingeniero, ¿puedo subir mi presentación a la plataforma? Sí, puede subir su presentación a la plataforma. Los dos que presentaron ahora ya pueden subir. Y pueden socializarlo con sus compañeros. Esto no quiere decir que es para ustedes nomás, ¿no? Pueden socializarlo con sus compañeros, no hay ningún problema. Y me dieron una pregunta. Sí, dígame. ¿Cuándo va a continuar con las presentaciones del primer parcial? Disculpe, ya dijo que iba a dar fecha. Sí, el día martes, no sé, dependiendo del horario, yo puedo martes a las 6 de la tarde o puedo a las 9 de la noche, no hay ningún problema. ¿En qué horario les es cómodo? Por mí sería cualquier ingeniero, está bien. Ya. ¿Está bien entonces martes a las 6? Sí. Sí. De 6 a 7 vamos a tener, entonces el martes está programado de 6 a 7, ¿les parece? Está bien, ingeniero. Ok, los espero el martes entonces. Gracias. Listo, muy bien. Eso es todo por hoy, jóvenes. Que tengan un buen día. Hasta pronto. Hasta luego, ingeniero. Hola, ingeniero. Hasta luego.